Hola, hola chicos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las integrales sobre contorno y el teorema de Green. Mi nombre es Idalisa Abreu de los Santos, soy estudiante de la carrera de matemáticas y actualmente me encuentro cursando la asignatura de variable compleja. Es por ello que estaré desglosando este tema y este video, que estará tratando sobre el teorema fundamental de cálculo de manera específica y del teorema de Green. Este video es, tiene como propósito evaluar mis conocimientos respecto al tema, pero a su vez, como vemos en la agenda, lo primero que vamos a observar de manera puntual son los objetivos de este video como material didáctico, teniendo un objetivo general y dos específicos. Luego de esto haremos una recapitulación de qué son las integrales sobre contorno, veremos sus propiedades y cuáles métodos existen para resolver las mismas, haciendo énfasis más adelante en lo que es el teorema fundamental del cálculo y su demostración, para así poder aplicarlo y resolver unas cuantas integrales sobre contorno aplicando el teorema fundamental del cálculo. Luego de esto, estaremos observando el teorema de Green, su respectiva demostración, y se aplicarán unos cuantos ejercicios para demostrar lo aprendido en la explicación. Por último, estaremos dialogando o exponiendo más bien a las conclusiones que llegamos en la elaboración de este video, en el proceso investigativo y del desarrollo sobre los contenidos del teorema fundamental del cálculo y del teorema de Green. Por último, ya para finalizar, mencionaremos las referencias bibliográficas y será una pequeña despedida mencionando los recursos utilizados para poder hacer de este video una herramienta o un recurso más bien didáctico y una frase reflexiva para cerrar el video con broche de oro. Ahora vamos a dar inicio formalmente mencionando los objetivos de este video. El objetivo general de este video como material didáctico es resolver integrales con el teorema fundamental del cálculo y el teorema de Green. Nuestro objetivo principal es desarrollar esa competencia en todo aquel que ve este video de manera detenida para estudiar y desarrollarse. También tenemos como objetivos específicos demostrar el teorema fundamental del cálculo y el teorema de Green, porque siempre es importante saber de dónde surgen las cosas y si realmente es una información verdadera. Y por último, también tenemos definir el teorema fundamental del cálculo y el teorema de Green. Ahora, sin más que agregar, vamos a observar qué son las integrales sobre contorno. Vamos a crear el concepto de integrales sobre contorno recordando que era una integral para una función real. La diapositiva nos exhorta que recordemos que para una función real, la integral definida desde A hacia B era el área bajo la curva entre estos dos puntos, como podemos observar en la ilustración que tenemos a la izquierda. Aquí tenemos a la función f de x, que era una curva suave, y esta área donde se limitan desde los puntos cuando x vale a y x es igual a b, esta área que está debajo de esta curva era igual a la integral definida e incluso la misma se podría expresar como un límite, quedando como que la integral definida desde a hasta b de una función f de x por el diferencial de x es igual al límite cuando n tiende a infinito, tomando los valores de esta expresión desde que n es igual a 0 hacia el infinito, como menciona lo del límite. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la función es una función de una variable compleja? Cuando empezamos a introducir elementos que son complejos, queda la expresión de la siguiente manera: una integral definida desde a hasta b de f de z por el diferencial de z, que viene siendo igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de la expresión, que queda ahí del delta z por f de z sub n. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué hace que esta integral no sea el área bajo una curva? Pues en el área compleja, dado que la función toma entradas complejas, los valores de f de z o de la imagen no necesitan estar en la recta real. Sí puede que hayan elementos que queden en la recta real, pero no todos van a ser así. Es por ello que se forma un conjunto de puntos en el plano complejo, como podemos ver en la ilustración que tenemos a la derecha. Aquí
estos puntos que se van formando aquí una trayectoria que vamos a ver más adelante, viene siendo la imagen de la función cuando se evalúa con los números complejos del integral. Entonces, para acomodar esto, dice que podemos ilustrar como una cadena de secuencia de puntos de z sub 1, z sub 2, z sub 3, z sub 4 hasta z sub n. Y que estos puntos están separados por el desplazamiento que estos tienen, que se viene representando por el delta de z sub 1. Y esto es muy importante porque para construir la definición de integral, recordemos que se tiene la sumatoria de estos desplazamientos y se queda expresado de la siguiente manera, como podemos ver en pantalla. Entonces, ahora bien, esta secuencia de puntos forma una trayectoria. Esta trayectoria se llama contorno y denotamos un contorno dado por un símbolo abstracto como la integral sobre un contorno, como podemos ver aquí se denota, o alguien podría decir sub c, pero no. Aquí es integral sobre un contorno de f de z por el diferencial de z, y esto queda igual al límite de n cuando tiende al infinito, de la sumatoria de n cuando los valores empiezan en n igual a 0, de delta z por la función evaluada en z sub n. Entonces aquí podemos evaluar, ya observamos cómo surge el concepto de integrales sobre un contorno, y esto dado por la inserción de las integrales evaluando funciones con números complejos. Aquí podemos observar este ejemplo donde nos dan, vamos a ilustrar este contorno, esta semicircunferencia que tenemos aquí. Este contorno, si se observa, se llama C sub R. Aquí tenemos integral sobre un contorno. Esta C es en general. Pero, por ejemplo, podría decir la integral sobre C sub R, que es este contorno que tenemos aquí. El símbolo C en el subíndice del signo de integral indica que la integral tiene lugar sobre el contorno C, pero los nombres de los contornos va a variar dependiendo de los ejercicios. Ahora vamos a observar cómo existen distintos métodos para resolver las integrales sobre contorno, teniendo en primer lugar el teorema fundamental del cálculo aplicándose a integrales sobre contorno. Tenemos el teorema de Cauchy-Goursat, pero para dominios múltiplemente conexos, el teorema de la integral de Cauchy y el teorema de residuo. En este canal pueden observar videos explicando estos teoremas. Sin embargo, en este video vamos a estar enfocándonos para hablar del teorema fundamental del cálculo aplicándolo en integrales sobre contorno. Antes que todo, vamos a leer las propiedades de las integrales sobre contornos. Dice que supongamos que las funciones f y g son continuas en un dominio D y C y son una curva suave situada totalmente en D. Entonces, la primera propiedad nos dice que si tenemos la integral sobre un contorno de una constante por una función por el diferencial de z, esta integral va a ser igual a la constante por la integral sobre el contorno de la función por el diferencial de z. Siendo la segunda propiedad que nos dice que la integral sobre un contorno de una suma de funciones por el diferencial de z es igual a la suma de las integrales sobre contorno de las funciones que se componen. Puede ser de una suma o de una resta, como podemos ver en pantalla. La tercera propiedad nos habla de la integral sobre un contorno f de z por el diferencial de z es igual, esto es cuando tenemos un contorno que está dividido en dos curvas. Entonces, esto nos dice que la integral sobre ese contorno que lo conforman esas dos curvas, C sub 1 y C sub 2, va a ser igual a la suma de los contornos de C sub 1 y C sub 2. Por último, tenemos la última propiedad que nos dice que la integral que
sobre un contorno que tiene una dirección opuesta a c de f de z por el diferencial de z es igual a la integral sobre el contorno de f de z por el diferencial de z negativo. Entonces, una vez que tenemos estas propiedades claras, es importante ahora hablar del teorema fundamental del cálculo y ver cómo la podemos aplicar en integrales sobre un contorno. ¿Qué nos plantea el teorema fundamental del cálculo? Este nos invita a suponer que una función f de z es continua en un dominio D y f mayúscula es una antiderivada de f de z en ese dominio. Entonces, para cualquier contorno definido en C que está en el dominio, con punto inicial en z sub 0 y punto final en z sub 1, la integral sobre ese contorno de f de z es igual a la antiderivada evaluada en z sub 1 menos la antiderivada evaluada en z sub 0. Ahora bien, verifiquemos demostrando la veracidad de este teorema. Para demostrar el teorema fundamental del cálculo, tenemos que C es una curva suave parametrizada por Z igual a Z de t cuando los valores de t van desde A hasta B. Siendo los puntos iniciales y finales de este contorno, entonces Z evaluado en A, que es igual a Z sub 0, y Z evaluado en B, que es igual a Z sub 1. Y a su vez, un dato sumamente importante para esta demostración es que debemos de tener pendiente que la derivada de la antiderivada de una función es igual a la misma función para todo Z en el dominio D. Entonces tenemos como primer paso la expresión de la integral sobre un contorno de f de z y la vamos a poner como una integral definida ya que tenemos los límites de integración que van desde, entonces decimos, la integral de a hasta b de f de z de t por la derivada de z de t por el diferencial de t es igual a la integral definida de a hasta b de la derivada de la antiderivada de z de t por la derivada de z de t por el diferencial de t. ¿Qué hicimos en este paso? Bueno, en este paso lo que hicimos fue sustituir por la igualdad que teníamos arriba, que nos decía que la derivada de la antiderivada de una función era igual a la función. Entonces, donde teníamos a la función, sustituimos por la derivada de la antiderivada. En el siguiente paso, a la hora de buscar el diferencial de z, que es igual a la derivada de z por el diferencial de t, nos quedó como resultado esta expresión. Y a la hora de aplicar la integral, nos quedó la antiderivada de z de t evaluado desde los valores de a hasta b. Entonces, aquí podemos concluir con que la integral sobre un contorno de f de z es igual a la antiderivada evaluada en z de b menos la antiderivada evaluada en z de a. Pero recordemos que z de b era igual a z sub 1 y z de a era igual a z sub 0. Entonces queda al final igualado a la antiderivada de z sub 1 menos la antiderivada de z sub 0, quedando demostrado así el teorema fundamental del cálculo. El primer ejercicio que vamos a desarrollar es el ejercicio número 13 del libro Mathematical Methods for Engineers de Katie Tan. Eso lo vamos a ver en las referencias bibliográficas en la unidad 5.1 de las integrales complejas. En este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es buscar los valores de A y de B, que en este caso nos lo dan de manera explícita, teniendo que A es igual a 0 y B es igual a 3 más I, o siendo estos los valores más bien que limitan nuestra integral. Entonces, como segundo paso, vamos a buscar la antiderivada o la integral primitiva de nuestra función, que en este caso lo podemos leer como la integral de z al cuadrado por el diferencial de z es igual a 1/3 de z al cubo más c. Esta constante la tenemos aquí por regla. Cuando se busca una integral primitiva se le suma una constante. Pero a la hora de nosotros aplicar el teorema fundamental del cálculo no la vamos a utilizar porque simplemente necesitamos la expresión algebraica, no la constante. Entonces, a la hora de evaluar
aplicando el teorema fundamental del cálculo, nos queda que sería evaluar la antiderivada con los valores de 3 más i menos la antiderivada evaluada en 0, que en este caso viene quedando expresado de la siguiente manera: 1/3 por 3 más i al cubo menos 1/3 por 0 al cubo. La parte de 3 más i al cubo la obviamos para hacer el proceso más rápido y nos viene quedando 6 más 26i dividido entre 3. Este es el resultado del integral de 0 hasta 3 más i de z al cuadrado por el diferencial de z. Vamos a confirmar que estos resultados son verídicos y vamos a ir a Wolfram Alpha para que veamos la comprobación en vivo. Aquí tenemos nuestra integral, que está definida desde 0 hasta 3 más i de z al cuadrado por el diferencial de z, y nos viene dando el mismo resultado que tenemos, que es 6 más 26i dividido entre 3. Aquí podemos confirmar que el ejercicio lo resolvimos de la manera correcta. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí nos pide evaluar la integral sobre un contorno que está definido por t al cuadrado más it de la función cuando ésta es igual a la parte real de z, donde los valores de t van desde 1 hasta 0. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en este ejercicio? Primero vamos a identificar quién es nuestro f de z de t y quién es nuestro diferencial de z. Como sabemos que nuestra función es la parte real de z, entonces nuestra función f de z es igual a x, que es la parte real de z. Sustituyendo o componiendo más bien la función, poniéndola en función de t, nos quedaría que es igual a t al cuadrado más it. Y buscando el diferencial de z, recordemos que esta es la derivada de z en función de t por el diferencial de t. Esta nos viene quedando 2t más i. Como segundo paso vamos a escribir la integral, multiplicando el f de z de t por el diferencial de z, que en este caso es 2t más i. Pero vamos a leer la expresión completa. Nos quedaría integral de t al cuadrado más it por 2t más it por el diferencial de t. Esto, al efectuar la multiplicación, nos viene quedando igual a la integral indefinida de 2 por t al cubo más 3 por t al cuadrado menos t por el diferencial de t. Muy bien, entonces ahora traemos la misma expresión anterior y vamos a buscar la antiderivada o la integral primitiva de esta función, que nos viene quedando como 1/2 de t elevado a la 4 más t al cubo menos t al cuadrado dividido entre 2 más una constante c. Luego de esto, ya que tenemos nuestra antiderivada evaluada en z de t, entonces vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Aquí tenemos nuestra antiderivada y sabemos que la vamos a evaluar desde 0 hasta 1. Entonces comenzamos expresando de la siguiente forma. Quedaría 1/2 por 1 elevado a la 4 más 1 elevado a la 3 menos 1 elevado al cuadrado dividido entre 2 menos 1/2 por 0 elevado a la 4 más 0 elevado a la 3 menos 0 elevado a la 4 dividido entre 2. Como bien sabemos, la segunda expresión, como todo está multiplicándose por 0, automáticamente se elimina por la propiedad absorbente del elemento neutro de la multiplicación. Entonces nos viene quedando la parte del primer paréntesis, del primer corchete. Entonces quedaría 1/2 más 1 menos 1/2. Entonces esto nos viene quedando igual que 1. Y podríamos concluir de esta manera que la integral sobre el contorno t al cuadrado más it de la parte real de z por el diferencial de z es igual que 1. Este ejercicio estuvo bastante sencillo, pero analicemos el siguiente ejercicio. Observemos este ejercicio. Nos dice que evaluemos la integral sobre un contorno que está definido, en este caso, por una circunferencia centrada en el origen con radio 1 de la función 1 sobre z, cuando los valores van desde 0 a 6pi. Analicemos la función que tenemos.
esta es una función de tipo fraccionario. Hay que tener mucho cuidadito a la hora de trabajar con este tipo de funciones porque estas arrastran consigo singularidades o puntos singulares. Entonces, ¿cómo puede afectar esto? Vamos a ver primero cómo se ilustra este contorno bajo este dominio con la singularidad que pudimos identificar. Cuando esta función tiene un punto singular, o sea que se hace cero, que no se puede trabajar, cuando z es igual a 0,0, que este viene siendo el mismo origen de la circunferencia que define nuestro contorno. Ahora, esta función, como mencionamos anteriormente, posee una singularidad que es cuando z es igual a 0,0. Entonces, esta singularidad está dentro del dominio. Pero, ¿cómo puede esto incidir en la aplicación del teorema fundamental del cálculo? Recordemos, rebobinando, que cuando explicábamos qué nos planteaba el teorema fundamental del cálculo, decíamos que la función debe ser continua dentro del dominio al cual ésta pertenece. Si nos damos cuenta, esta función no es continua por ese pequeño punto singular dentro de este dominio, ya que las singularidades implican discontinuidad y esto hace que no podamos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Existen casos donde debemos de analizarlos y ver qué teorema o qué método se nos hace más factible para evaluar la integral. Es por ello que este ejercicio queda como tarea para ver con qué método se nos es más efectivo evaluar esta integral dentro de este contorno. Como pudimos observar, no en todos los casos se pueden aplicar el teorema fundamental del cálculo sobre integrales de contorno o integrales de línea. Es por ello que existe también otros tipos de teorema como es el teorema de Green, que se habla de este cuando se menciona una relación que nos permite transformar una integral de línea en una integral de área en el plano XY. Esta relación, como mencioné anteriormente, hace referencia al teorema de Green, que expresa que la integral sobre un contorno de P de x, y por el diferencial de x más q de x, y por el diferencial de y es igual a la integral doble sobre una región de la derivada parcial de q de x, y con respecto de x menos la derivada parcial de p de x, y con respecto de y. Esto multiplicado por un diferencial de área. Ahora bien, vamos a demostrar este teorema porque siempre es importante tener la salvedad de que estamos aplicando un teorema que ya se ha verificado y avalado. Entonces, para demostrar el teorema de Green, primero vamos a hacer de esta expresión una expresión más sencilla y vamos a sustituir m por p de x, y y n por q de x, y, quedando la expresión de la siguiente forma, como la integral sobre un contorno de m por el diferencial de x más n por el diferencial de y es igual a la integral doble sobre una región de la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y por un diferencial de área o por el diferencial de x por el diferencial de y. Una vez que tenemos esta expresión simplificada, denotamos que la siguiente demostración es la mitad del teorema para una región D, que es una región de tipo 1. Ahora bien, ¿qué es una región de tipo 1? Una región de tipo 1 es aquella en la cual toda recta paralela en el eje Y, o sea, de manera vertical, que atraviesa el interior de la región, corta la frontera de la misma en exactamente 2 puntos. Ahora vamos a ver esto ilustrado. Y de paso debemos de tener pendiente que C1 y C3 son curvas conectadas por líneas verticales con una posible longitud equivalente a 0, como observaremos ahora en la siguiente ilustración. Aquí podemos ver una región de tipo 1 y podemos identificar las distintas curvas que la componen. Ahora bien, aquí podemos tomar dos expresiones del teorema de Green para demostrarla por términos. En este caso vamos a tomar la primera igualdad para regiones de tipo 1 si suponemos que D
esta región que tenemos aquí en la parte izquierda de la presentación es una región de tipo 1. Entonces, si asumimos esto, podemos escribir la siguiente expresión o la podemos describir de la siguiente forma. La región D está definida por todos los pares ordenados que pertenecen a los reales, tal que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Y G sub 1 de X es menor o igual que Y, menor o igual que G sub 2 de X. Esperando que esto haya quedado claro la definición de esta región, que también se puede ver, vamos a ver donde G sub 1 de X y G sub 2 de X son funciones continuas desde A hasta B. Y calculando la integral doble de la primera igualdad, tendríamos entonces la siguiente expresión. La integral doble sobre la región D de la derivada parcial de m con respecto de y por un diferencial de área es igual a la integral definida desde A hasta B por la integral definida desde G sub 1 de X hasta G sub 2 de X de la derivada parcial de m con respecto de y por un diferencial de área, y nos viene quedando expresado de la siguiente forma. Eso es a la hora de cuando se toma la evaluación. Entonces, como nos quedó esta expresión, vamos a continuar ahora calculando la integral de línea para la primera igualdad, que esta puede ser descrita como la unión de las cuatro curvas que tenemos presente. Para C sub 1 utilizaremos las siguientes ecuaciones paramétricas donde x es igual a x y y es igual a g sub 1 de x con valores de x que van desde a hasta b. Entonces aquí tenemos que la integral sobre c sub 1 de m de x, y para el diferencial de x es igual a la integral de a hasta b de m de x, g sub 1 de x por el diferencial de x. Para C sub 3 utilizaremos las siguientes ecuaciones paramétricas donde x es igual a x y y es igual a g sub 2 de x, cuando los valores van desde a hasta b. Entonces la podemos definir como la integral sobre la curva número 3 de m de x, y por el diferencial de x es igual a menos la integral opuesta de la curva C sub 3 de m de x, y por el diferencial de x, que es igual a menos la integral definida de a hasta b de m de x, g sub 2 de x por el diferencial de x. En este caso, como podemos observar, la integral sobre C sub 3 es negativa porque esta curva va desde b hasta a. En el caso de C sub 2 y C sub 4, como x es constante, entonces al aplicarle la integral a estas dos curvas queda igual que 0. Ahora, una vez tenemos estos datos a manos, podemos desarrollar la siguiente igualdad. Podemos decir que la integral sobre este contorno de m de x es igual a, como mencionamos anteriormente, la sumatoria de todas estas curvas, de las integrales de estas curvas. Y como mencionamos que C sub 2, la integral sobre C sub 2 y la integral sobre C sub 4 al ser constantes quedaban igual que 0, queda que esto es igual a la integral sobre C sub 1 de m de x, y por el diferencial de x más la integral sobre C sub 3 de m de x, y por el diferencial de x. Recordando cuántos fueron los valores o los resultados de esto, nos queda la siguiente expresión y podemos ir igualando a nuestra conveniencia para llegar al resultado final, que nos dice que la integral sobre la región de la derivada parcial de la región D de m de x es igual a negativo la integral doble sobre esa región D de la derivada parcial de m con respecto de y por un diferencial de área. Una vez que tenemos esto demostrado, análogamente podemos hacer lo mismo con la otra expresión que sacamos del teorema de Green y podemos demostrar o concluir esta demostración al demostrar estas dos expresiones. Sin embargo, esto queda como tarea demostrar la segunda igualdad, y esto para regiones de tipo 2. Y van a decir, ¿qué es una región de tipo 2? Pues esta es aquella en la cual toda recta paralela al eje X horizontal que atraviesa el interior de la región corta la frontera de la misma forma
en exactamente 2 puntos. Entonces, una vez tenemos esto claro, vamos a hacer unos cuantos ejercicios aplicando el teorema de Green. Bien, este primer ejercicio nos dice, evalúa la integral usando el teorema de Green. La integral de contorno de x cuadrado más y por el diferencial de x más x por y cuadrado por el diferencial de y, tomando en cuenta el cuadrado con vértices de 0,0, 1,0, 0,1 y 1,1, como podemos ver en la imagen. Entonces, el primer paso que debemos de hacer es recordar el teorema que nos expresa. Segundo, debemos de buscar la derivada parcial de n con respecto de y la derivada parcial de m con respecto de y. La de n con respecto de x y la de m con respecto de y. La derivada parcial de n con respecto de x es igual a y al cuadrado. Y la derivada parcial de m con respecto de y es igual a 1, porque recordemos que en este caso, todo lo que no sea y pasa a ser constante. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces, como nos queda la derivada de y, la derivada de una variable, vamos a llamarlo, de una variable, cuando está elevado a la 1, viene siendo 1 también. Entonces, reescribimos la integral en base al teorema, ya con las derivadas parciales buscadas. Nos viene quedando, vamos a leer de la parte de la igualdad hacia la derecha, nos viene quedando la integral doble de la región de y al cuadrado menos 1 por el diferencial de x por el diferencial de y. Sin embargo, este orden puede cambiar y lo podemos elegir de la manera más conveniente, aunque en este caso los límites de integración son lo mismo tanto para y, o sea, los valores que pueden tomar empezando desde y, como los valores que se pueden tomar empezando desde x. Entonces, en este caso quisimos empezar con el diferencial de y para que la parte, el argumento, el integrando de adentro de la integral pueda ser, se le pueda aplicar la integral cuando vayamos a buscar la integral, la primitiva. Entonces, tomamos la parte interna de la integral doble y le buscamos la antiderivada para luego aplicar el teorema fundamental del cálculo y evaluar. La integral primitiva de y al cuadrado menos 1 es igual a y al cubo entre 3 menos y. Esto se va a evaluar desde los valores desde 0 hasta 1, quedando, ¿verdad? 1 al cubo entre 3 menos 1 menos 0 al cubo entre 3 menos 0. Viene quedando negativo 2 tercios, porque quedaría 1 sobre 3 menos 1, eso nos da un resultado negativo y nos queda negativo 2 tercios. Entonces ahora tomamos este resultado de la parte interna de la integral doble y lo trabajamos con la parte externa. Como es una constante, la constante pasa afuera y se integra y quedamos que cuando es 1, por las reglas de integración, cuando se integra una constante o cuando se queda integral por el diferencial de x, en este caso, esta viene siendo x. Entonces se multiplica por la constante que ya se tenía fuera, que es negativo 2 sobre 3, por x evaluado de 0 hasta 1. Hacemos esta evaluación y queda negativo 2 tercios por 1 más 2 tercios por 0. ¿Por qué aquí se puso más? Por el negativo. Entonces, como había un negativo y se multiplicó por otro negativo, negativo por negativo es positivo y quedó el signo positivo. Entonces, esto nos dio como resultado negativo 2 tercios, dando así la integral de manera final que la integral sobre ese contorno de x al cuadrado más y por el diferencial de x más x por y al cuadrado por el diferencial de y es igual a negativo 2 tercios. Ahora veamos el siguiente ejemplo, que es bastante interesante y se hace de una manera similar. Observemos el siguiente ejercicio. Este nos pide evaluar la integral
utilizando el teorema de Green. La misma integral que es una integral de línea definida por el siguiente integrando, que se puede leer como la integral sobre el contorno de x menos y por el diferencial de x más y por el diferencial de y. Esta integral fue tomada del área en el primer cuadrante en medio de las curvas y, que es igual a x al cuadrado, y y al cuadrado, que es igual a x. Como primer paso debemos recordar el teorema de Green, que nos dice que la integral sobre un contorno de m por el diferencial de x más n por el diferencial de y es igual a la integral doble de la región de la derivada parcial de n con respecto de y menos la derivada parcial de m con respecto de y por el diferencial de área. Luego, lo segundo que debemos hacer es buscar las derivadas parciales, comenzando con la derivada parcial de n con respecto de x, que en este caso es 1. Y luego continuemos buscando la derivada parcial de m con respecto de y, que en este caso es negativo 1. Ahora bien, una vez que tenemos las derivadas parciales, vamos a proceder a reescribir la integral en base al teorema, o sea, en función de una integral doble bajo una región, que en este caso nos viene quedando la integral doble de la región de 2 por el diferencial de x por el diferencial de y. Que ahora, como yo mencioné anteriormente, el orden se elige de acuerdo a la conveniencia. Entonces, observemos la gráfica y veamos cuál orden nos es más conveniente. Primero, derivar, o más bien, vamos a ver con qué diferencial queremos trabajar primero. En este caso decidimos trabajar con el diferencial de y primero, porque a la hora de evaluar en la función nos va a quedar una función en función de x, valga la redundancia, y cuando evaluemos en función de x ya solamente nos van a quedar constantes para llegar así al resultado final. Entonces nos quedó esta parte. Ahora vamos a trabajar con la integral de adentro, con la parte interna de la integral doble que tenemos, quedándonos como la integral definida desde x al cuadrado hasta raíz de x de 2 por el diferencial de y. Una vez que buscamos la antiderivada nos queda 2 por y se evalúa desde x al cuadrado hasta la raíz de x, quedándonos de la siguiente forma, como 2 por raíz de x menos 2 por x al cuadrado. Entonces ahora vamos a trabajar con la parte externa de la integral doble que teníamos, utilizando ese resultado que nos quedó de la parte interna, quedándonos de la siguiente forma, como una integral definida desde 0 hasta 1 del integrando 2 raíz de x menos 2x al cuadrado por el diferencial de x, dando esta como resultado, o la integral primitiva, menos 2 tercios de x al cubo más 4 tercios de x a la 3 medio. Y todo esto se va a evaluar desde 0 hasta 1, quedándonos de la siguiente forma. La parte donde evaluamos a 0, lo igualamos a 0 de manera inmediata porque, como se va a multiplicar por 0 todo, pues va a quedar igual a 0 por la propiedad que mencionamos anteriormente del elemento neutro de la multiplicación. Entonces, en la parte donde sí estamos evaluando en 1 nos quedaría menos 2 tercios por 1 al cubo más 4 tercios por 1 a la 3 medio, que nos viene quedando igual, menos 3 tercios más 4 tercios, que efectuando esto nos queda que es igual a 2 tercios. Entonces podemos concluir con que la integral de este contorno es igual a 2 tercios, leyéndolo como la integral sobre el contorno de x menos y por el diferencial de x más x más y por el diferencial de y es igual a 2 tercios. Muy bien, chicos, yo creo que hasta el momento ha sido muy fructífera nuestras explicaciones. Ahora vamos a ver qué hemos concluido con todo lo que hemos visto en este video. ¿A qué conclusiones llegamos? ¿Qué ideas se nos quedaron luego de este video? Realmente grabar este video ha sido muy interesante, tanto para mí y espero que como para ustedes.
ver cómo ha incidido el teorema fundamental del cálculo, cómo llega a integrales sobre contorno y cómo éste sigue presente en la mayoría de cada uno de los teoremas que podemos utilizar para resolver integrales, es sorprendente. E incluso yo creo que esto le hace honor a su nombre de fundamental. Es imprescindible conocer este teorema para la resolución de integrales, y no solamente sobre contornos, sino en sentido general. A su vez, también ver cómo el teorema de Green convierte una integral de línea en una integral sobre un contorno que se puede trabajar como una región en el plano XY. Es impresionante ver a qué niveles llegó la matemática en su determinado momento y nos hace pensar hacia dónde podrá llegar. Las integrales de línea son sumamente interesantes porque nos hacen convertir una función de línea que quizás nos pueda parecer compleja, trabajarla así, pero se nos hace más sencillo trabajarla como una integral doble. Aunque quizás el proceso sea más largo, es más fácil de trabajarla. Es por eso que se aplica en la mayoría de las integrales de línea que tienen la forma que expresamos en la presentación. Se aplica el teorema de Green porque facilita el proceso. Es más largo, pero aún así más fácil. Por otro lado, vamos a ver o a mencionar las referencias bibliográficas que se utilizaron para la elaboración de este video. De estas referencias bibliográficas sacamos ejercicios, definiciones, ejemplos, imágenes que nos sirvieron de inspiración para crear la misma. Comenzando con el primer libro que se llama Complex Analysis de John M. Howe. También continuando con el libro de Mathematical Methods for Engineers and Scientists de Katie Tan. Y por último, nuestra vieja confiable en variables complejas, el libro de Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones. Estos libros fueron de mucho provecho para nuestro video y para el desarrollo de nuestros conocimientos a lo largo de la asignatura. También vamos a ver cuáles fueron los recursos utilizados. Primordialmente utilizamos PowerPoint para la creación de esta presentación. Se utilizó Wolfram Alpha para la confirmación de uno de los ejercicios. Se utilizó GeoGebra para la elaboración de algunas ilustraciones que pudimos ver en pantalla. Se usó Khan Academy. Se usó SlideGo, que es quien me propició esta plantilla para trabajar en PowerPoint. Y también utilizamos Giphy para algunas animaciones. Por último, me gustaría compartir una frase que a lo largo de mi desarrollo en el área de las matemáticas me ha hecho pensar mucho, y es que la perseverancia es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Esto lo dijo una persona anónima, o bueno, se desconoce más bien el autor, pero si algo podemos decir de este autor es que es una persona muy sabia. La perseverancia realmente debe estar presente en cada uno de los momentos de nuestra vida, y aplicándolo en las matemáticas también. Muchas veces sentimos frustración al no entender un problema matemático o al no identificar los elementos que necesitamos para la resolución del mismo, pero debemos perseverar para lograr aquellos objetivos que nos pudimos proponer. Sin más que agregar, mi nombre es Yiralisa Abreu de los Santos, soy estudiante de la carrera de Matemáticas orientada a la educación secundaria, y para mí fue un placer enorme elaborar este video, esperando que sea útil para todos y cada uno de ustedes que vean el video. Muchísimas gracias y que pasen un buen día.